Buenos días a los jóvenes del grupo D8 AE, el sistema escolarizado, octavo cuatrimestre de licenciatura en Derecho. Continuamos con la clase de Derecho Agrario del día martes 19 de enero de 2021. Este es el segundo día. Estamos hablando de la justificación legal histórica que hizo España para justificar la apropiación que hizo de las tierras naturales motivado, derivado de la conquista de España. Bueno, y vamos a ver lo que eran los títulos legítimos que utilizaron, ilegítimos, ¿no? Son títulos ilegítimos para el autor de donde se está tomando todo este material, del soporte jurídico de su majestad, o sea, la corona española. Considerar que tanto el rey de España como el Papa fueron las autoridades supremas del orden. Que el primero tuviera derecho sobre las tierras por el simple hecho del descubrimiento. Que el segundo tuviera jurisdicción sobre los infieles. Y que el rechazo de la fe cristiana fuera motivo de guerra y despojo de bienes. Ustedes lo ven, dirán, mira maestro, están buscando pretextos. Así es, o sea, ¿y quiénes fueron los, como decimos, los yucatecos, los majados, los afectados? Pues precisamente los naturales, es decir, los aztecas, los mexicas. Te digo, se los consideraban bárbaros, no querían aceptar la religión católica que se te estaba imponiendo. Bueno, pues tú tenías otras creencias azteca o mexica. Era también para considerarlo enemigo de guerra y pretexto para qué, para sus tierras. Pero por eso España y el Papa iban de la mano, pues se consideran las autoridades supremas para poder disponer de las tierras de los naturales, disponer indebidamente, pero España, también Roma les daba su bendición, el pretexto era la conquista. Estamos conquistando, son personas que como nos trataban, como nos consideraban, las incapaces, para entonces, ¿para qué? Para someternos y poderse apropiar de todo. Esa es la triste realidad de la conquista. Por eso hay un libro que es la versión de los vencidos, de este autor que falleció, si mal no recuerdo, este año, no recuerdo su nombre, pero muy bueno porque hay que escuchar, porque pues la historia la escriben los vencedores, pero no hay que eso, hay que leer mucho para que puedan ustedes normar su criterio y saber, bueno, la mayoría de las cosas en la historia se han movido en base a intereses personales, ¿no? Bueno, pues, acuérdense de Francisco Vitoria cuando estudiaron Derecho Internacional Público, cuando vieron el derecho de gentes. Podemos afirmar que para Francisco de Vitoria, para el monarca español y por ende para sus súbditos en general, las tierras recién descubiertas eran total y además legítimamente de los indios, por lo que la simple apropiación de estas, basándose en el descubrimiento o conquista, no era justa. La conquista, a pesar de que era un pretexto de ellos, no era lo justo. Con base a eso, voy a quitar la tierra a los naturales de América. Tenía que existir una razón superior, una fuerza externa que rompiese el equilibrio de la presencia protectora de amistad por parte de los españoles y que generara las circunstancias que permitieran la posibilidad de la apropiación de la tierra. Bueno, hay una causa ahí que ya vimos, que es la amistad y la alianza, pero y otras de los naturales,
pues tenían que aceptar lo que disponía la corona, pues no les quedaba de otro. Estaban viendo pues cómo mataban también a la gente y mejor lo dejaron así. Bueno, por todo lo anterior llama la atención la cuidadosa historia que se hizo de la conquista, en especial de la alianza con los tlaxcaltecas, la aparición pacífica de los españoles y las cuidadosas acciones que llevaron a cabo para no perturbar las relaciones con los indios, sobre todo después del magnífico recibimiento que le hiciera Moctezuma Cortés en Tenochtitlan. Tenochtitlan. No es Tenochtitlan, porque no tiene acento ¿verdad? ¿Qué otros argumentos hay para justificar este agandalle de las tierras de los naturales? Entre otros argumentos justificantes que han elaborado diversos autores, se pueden mencionar los siguientes. Escuchen. El derecho de conquista vigente en la época como principio del derecho público y del derecho de gentes. Y jus gentium, vinieron ustedes en derecho internacional público. Inciso B, el derecho de los primeros ocupantes provenientes del derecho romano, específicamente sobre las tierras deshabitadas. ¿Cuáles deshabitadas? Si había gente y una cultura, había varias culturas en todo lo que es Mesoamérica, en Sudamérica, los incas, Perú. Entonces, ¿cuáles tierras deshabitadas? O sea, pero es por la justificación. Sobre este tema conviene recordar algunos criterios significativos entre los que encontramos otra vez el de Juan Jacobo Rousseau, quien señalaba que para autorizar este derecho era indispensable que se presentaran condiciones específicas en orden de prioridad, tales como que el terreno no estuviese ocupado por otro, que se ocupase solo de la parte indispensable para la subsistencia y que dicha ocupación se materializara mediante el trabajo y el cultivo. Una interpretación de este tipo sería aplicable tanto al español como al indio, siempre relativo a las tierras que no estuvieran ocupadas y en pleno aprovechamiento, como de hecho existían en abundancia. Inciso C, el derecho de posesión y la prescripción adquisitiva del dominio, argumento que obviamente necesitó el transcurso del tiempo para plantearse. Porque acuérdense ustedes que la figura de la usurpación, pues para que se pueda adquirir hay que esperar 5 años, en el caso de buena fe y 10 de mala fe, el transcurso del tiempo para que puedas adquirir. No luego de porque ya lo tengas en breve tiempo, ya opera esta figura. No, chequen ustedes su figura de la prescripción positiva, lo subcapión en el Código Civil y van a ver el tiempo. Y el inciso D, el pretexto, la colonización, que es la combinación de todos los elementos anteriores, especialmente la posesión. Bueno, tenemos entonces aquí en la colonia, en virtud de que por otros compromisos, tales como la reciente reconquista de la península ibérica, el erario real de la corona se encontraba agotado, no tenían lana, no había dinero en la corona. Por eso fue muy bueno el pretexto, porque incluso la moneda española que pasó a circular por motivo de la conquista eran de metales que traían de América. O sea, que de América se llevaban para ellos oro. Bueno, una buena parte del costo del descubrimiento de las Indias Occidentales fue sufragado con el patrimonio particular de los reyes. Lo que les decía que se habla de que incluso la reina Isabel de Castilla tuvo que imponer sus alhajas. Por ello, y agravada su situación por no haber recibido los beneficios esperados, la corona española debió permitir la participación en el proceso de conquista de la Nueva España,
de capitalistas privados que pretendían invertir para luego obtener sustanciales ganancias. Igual sucedió con respecto a los conquistadores y sus tropas, quienes se aventuraron más por el deseo de recompensas que por el de salarios. Como los minerales preciosos estaban reservados para la corona, el pago por sus servicios asumía básicamente dos formas: concesiones sobre tierras y sobre los indios, elementos que por lo demás abundaban. Según la ley primera del 18 de junio de 1513, que decía que a los nuevos pobladores se les den tierras y solares y se encomienden indios. No se encomienden, encomiendan. Es justo reconocer que la corona española no se comportó como una institución absolutamente materialista, sino que en cierta medida mostró la intención de cumplir con los principios elaborados por Francisco de Vitoria. Como prueba de ello, ordenó el respeto irrestricto a la integridad de las posesiones de los indios recién conquistados. Esto según la Real Cédula, que decía, previniendo que se devuelvan a los indios las tierras que se les hayan quitado, o sea, previniendo el supuesto, pero no era propiamente así. Esta cédula era del 31 de mayo de 1535. Ya estaba en plena colonización. También hay que reconocer que al incorporar la institución de la propiedad privada en la Nueva España, le otorgó origen de carácter social, ya que para concederla mediante merced exige la residencia del beneficiario y el cultivo de la tierra bajo pena de revocación. Hoy vamos a ver la merced. La merced es que es un mercado de mercado popular de la Ciudad de México. Pero la merced era la concesión que daba de tierras la corona a los españoles por el pago de sus servicios y estaba sujeta a la confirmación para que tuvieran su título. Por eso cuando hablaban que la corona mercedaba, pues daba la concesión de tierras bajo este nombre, bajo este título. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí de todo lo que hemos estado viendo desde el primer video de la clase hasta ahora, jóvenes? Cristina, Daniela, Diego, García Quintal, María, Natalia, ¿alguna pregunta? No les... Bueno, les digo, está en plataforma también, en esta segunda semana, todo el material relativo a los temas que estamos estudiando. Tienen de entrada la biblioteca virtual de la universidad. Ahí para, sobre algún tema que quieran ahondar más, ahí está. Aparte, ya subí una lectura sugerida para que puedan leer sobre lo que estamos tratando el día de hoy. También tiene un video de apoyo que lo pueden ver respecto a lo que les estoy explicando. Un video también ilustrativo para que ustedes normen más su criterio sobre este tema. Están también la ley agraria, es la Constitución y la ley agraria, que son las dos normas que estamos llevando con motivo de la materia. Y también imágenes alusivas a estos temas, con algunas de ellas tienen su concepto, su definición sobre el tema. Ya tienen también en plataforma su actividad de esta semana, que es otro cuestionario de 10 preguntitas sencillas, y tiene su síntesis de lo que es la clase de hoy en PDF, donde tiene que leer esta síntesis junto con los siguientes 40 artículos de la ley agraria, del 41 al 80. Acuérdense que estamos viendo la ley agraria, pues hay que concluirla, y aparte tienen su glosario de términos jurídicos agrarios. También hay que leer de la letra D, no recuerdo en este momento hasta qué letra, ahí están las instrucciones en la plataforma. Y ya la próxima semana, el martes, pues van a presentar su examen parcial
que van a estudiar todo lo visto en las primeras 2 semanas. Ya lo que estamos viendo en la tercera semana, cuarta semana, ya es para el final. Y por favor, y van a realizar una tercera actividad, que es un tercer cuestionario con valor de 20 puntos, para que cierren las actividades en 60, porque el parcial tiene un valor de 40 puntos, y ahí cerraría en 100, para que cuando arranquemos con la cuarta y quinta semana, las actividades tienen un valor de 25 puntos. Otra cosa también que es la novedad en este cuatrimestre es, por favor, que chequen su asistencia. Hay que considerar un aspecto que, pues, la plataforma está diseñada para, bueno, diseñada en el aspecto de la hora de Chiapas. Nosotros vamos una hora adelantados de la República, entonces pueden checar su asistencia. Ya ven que son 2 horas de clase. Ahora son las 10 de la mañana, 10 con 5 minutos, lo pueden checar su asistencia y ya, digo, ya cumplieron. Es como si estuvieran una hora después de lo que está indicando Chiapas. Entonces, si lo checan ahora, no hay ningún problema porque estamos a media clase. Están cumpliendo y estoy viendo todos los que están asistiendo también. Entonces, chequen su asistencia en la plataforma, en el espacio que dice asistencia, buscan su nombre, ya lo hicieron la primera vez, y le ponen su puntito y le ponen guardar para que quede registrado de que, en la plataforma, de que sí estuvieron en clase. Evidentemente que veo que hoy 8 personas han entrado, aunque ahora nada más veo 1, 2, 3, 4, 5. Una persona se salió, pero bueno, ya tienen todo, son los jóvenes que se pongan a estudiar. Ya, incluso los videos de que estamos ahora en clase, terminando la clase, ya que estén convertidos a video MP4, los subo a YouTube y voy a poner los links, como siempre lo hago, en un archivo, y lo subo a plataforma para que puedan ver video 1, video 2, video 3, y lo que fue la clase de hoy, si quieren ustedes repasar sobre algún tema. Bueno, vamos a hablar de las mercedes reales, lo que les estaba diciendo, que las concesiones de tierras, que daba la corona, como recompensa, pago o retribución a los conquistadores, a los descubridores de lo que es América. ¿Qué son las mercedes reales en sentido amplio? Son concesiones de tierras a conquistadores y colonizadores, generalmente con carácter provisional y sujetas a la ulterior confirmación por parte de la misma corona. Los concesionarios debían acreditar los requisitos de residencia y cultivo y no obtenían una extensión territorial específica. Al hablar de sentido amplio, nos referimos a las concesiones que la corona efectuaba en forma general, ya sea en forma directa por medio de sus legítimos representantes. Esto es lo que era la figura o las tierras mercedadas, tratada por merced real, concesión. Por eso cuando escuchen la palabra mercedado, pues es una tierra que fue dada bajo merced. Ya saben lo que significa. Había otras tierras que se llamaban de las caballerías. Eran medidas de tierra que se mercedaba a un soldado de caballería, aunque hay varias opiniones. Generalmente se acepta que su superficie era de 300 hectáreas. Era un terreno considerable. Se ven pues cuánto es el valor de una hectárea. Estamos hablando de 300 hectáreas. Después teníamos las peonías, medida de tierra que se mercedaba a un soldado de infantería. Era una quinta parte de la caballería.
Estamos hablando de una quinta parte, 60 hectáreas. También pues, es considerable esa extensión. Teníamos otros terrenos que se les llamaba suertes. ¿Sí? Suertes. Eran solares para labranza que se destinaba a cada colono que se integraba a una capitulación. En un momentito más vamos a ver lo que es la capitulación. Generalmente con una superficie de 10 hectáreas. Después teníamos la figura de la compraventa. Ya saben ustedes que es una compraventa. Este mecanismo fue muy poco utilizado al comienzo de la conquista. Sin embargo, aumentó su importancia junto con la consolidación de la colonia debido a la permanente escasez de fondos reales. De cierta forma, las confirmaciones vinieron a constituirse en compraventas posteriores a la ocupación inicial. Esto era cómo se manejaba la figura de la compraventa. Después tenemos lo que eran las confirmaciones, así se les llamaba, confirmaciones. En primer término, se constituyeron gracias a la validación final de las mercedes reales. Posteriormente, también se aplicaron en favor de quienes carecían de un título legal debidamente expedido y fundado, o que su título fuera defectuoso, que contuviera datos erróneos, o finalmente para aquellos que con títulos legales y correctos poseyeran excedencias, es decir, superficies añejas que superan a las amparadas por dichos títulos. En la síntesis aparece lo que se conoce como demasías, que eran los terrenos que no amparaban los títulos. Tú tenías un título, bueno, tenías 10 de frente y tenías 12, pues esos 2 metros no te correspondían, eran conocidos como demasías. Después tenemos lo que era la prescripción. Es una forma de adquisición de la tierra que servía como fundamento para promover en su oportunidad lo que era la composición o la regularización. Estas tierras que les acabo de mencionar desde la Merced Real eran tierras de propiedad de tipo individual. Así están clasificadas estas tierras, porque a continuación vamos a ver las tierras de propiedad de tipo mixto. Durante la colonia tenemos primero lo que es la composición. Mediante la ley 20 de 1589 del rey Felipe II, este instituyó las composiciones con 2 fines fundamentales. Primero, por un lado, la regularización de la tenencia de la tierra que ordenara el caos existente, pues todavía se estaba regularizando la tierra con los repartimientos que hacía la corona y el quite de las tierras que le hacían a los naturales, pues lógicamente había un caos. Entonces, mediante esa figura de composición, este rey pretendía acabar con este problema de caos y la regularización de la tierra. Bueno, y permitiera un mayor y mejor control para efectos impositivos. Y por el otro lado, la obtención de beneficios económicos adicionales. Las composiciones podían ser promovidas por quienes poseyeran excesos de tierras con respecto a su título, o sea, los que tenían lo que era la demasía. ¿Ok? Por quienes no lo tuvieran y estuvieran en posesión de tierras o que el título fuera defectuoso. Tenían derecho a promover la composición tanto los particulares sobre su propiedad individualizada como las comunidades con respecto a sus posesiones colectivas. Esto era la figura de la composición. Ahora vamos a ver qué son las capitulaciones que vimos anteriormente en la cuestión de cierta forma que vimos cuando vimos las propiedades individuales. ¿Qué son las capitulaciones? Eran concesiones a empresarios que la corona otorgaba con el fin de colonizar ciertos territorios
o fundar una población a cambio de entregarles en propiedad determinada cantidad de tierras. Repito, eran concesiones a empresarios que la corona otorgaba o les daba con el fin de colonizar ciertos territorios o fundar una población a cambio de entregarles en propiedad determinada cantidad de tierras. Esto eran las capitulaciones. Hay que recordar que a quienes participaban en estas empresas como colonos, bajo la dirección o auspicio del titular de una capitulación, se le otorgaban las llamadas suertes. Ya vimos que estos terrenos eran solares para labranza. Estas formas de adquisición de la propiedad son semejantes a los fueros que celebraba la corona española con los señores feudales de regiones y poblados a fin de efectuar las alianzas necesarias para la reconquista de la península. Sin embargo, existía una fundamental diferencia. En España se respetaban las estructuras jurídicas anteriores, así como los usos y las costumbres, en tanto que en América la única ley era la de la corona. Silvio Zavala, escritor en yucateco, analiza el contrato de capitulación o asiento, habíamos contratos de las capitulaciones, señalado que es derecho público celebrado entre el otorgante, que era el rey, o las autoridades competentes que designaba el rey, y el beneficiario o vasallo a quien le iban a dar la tierra, para la realización de un fin concreto con estipulaciones precisas, el cual sería perfeccionado en el momento de obtener los fines, pero siempre sujeto al acto de voluntad o gracia real y en última instancia al interés público. Esto eran las capitulaciones. Y pasamos a ver lo que ya les había explicado, cómo fueron creando las poblaciones de indígenas aisladas de la población, que se le conoce esta figura como reducción de indígenas, con el fin de facilitar el control y la administración de los numerosos grupos indígenas, así como su evangelización. La corona, a mediados de 1500, el año 1500, ordenó la reducción de los indios. Esto es, en su concentración en determinadas áreas o poblaciones. La legislación especificaba que este proceso debía realizarse sin generar conflictos, siempre de acuerdo con la voluntad de los afectados, y a la vez que prohibía que dicha institución fuera utilizada para despojarlos de sus tierras. Suponemos que las reducciones sirvieron de modelo al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para crear lo que se llaman o se conocen en la actualidad sus reservas. Hay reservas apaches, o sea, reservas de indios. Incluso pueden ver como en una película, no propiamente de Mateo, que se ve, pero sí la vida del jefe indio, Jerónimo, ¿no? Que cuando iba a pelear en su caballo, en Apache, Jerónimo, y estaba la pues, señal de ahí que... Entonces, es muy importante que, si pueden ver también la película, vayan tomando nota de esos tips que les doy de las películas, para que aún así puedan aún normar más su criterio con, viendo cómo la situación. Acuérdense que las películas que están apegadas, basadas en hechos de la vida real, tienen un guión, y ese guión, pues, lógicamente se debe de apegar a la realidad posible que se pueda. Y la vida del indio Jerónimo fue llevada al cine. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de tipo colectivo? Bueno, las propiedades de tipo colectivo tenemos primero el fondo legal. No pierdan de vista esta figura, el fondo legal. Terreno donde se asentaba la población, consistente en el casco del pueblo con su iglesia, edificios públicos, plazas y casas de los pobladores, con una extensión de 600 varas a los 4 vientos a partir de la iglesia ubicada en el centro.
Esta medida tiene una importancia significativa en el nuevo derecho agrario para los efectos de la acción de restitución. En la figura de restitución de tierras es devolver las tierras. Eso también lo van a ver ustedes en su glosario, en la ley agraria, que tienen también. Tenemos también la figura de lo que es el ejido, que ya vimos la clase pasada, el concepto tomado del glosario en la plataforma. Y lo que ahora vamos a ver, lo que es la dehesa, D-E-H-E-S-A, dehesa. El ejido español era una superficie de tierra ubicada a la salida de los pueblos para solar de la comunidad. La dehesa se localizaba igualmente y servía para el pastoreo del ganado de la población. Ambas eran de aprovechamiento colectivo y no podían ser enajenadas. En la Nueva España se fundieron los dos conceptos en uno solo para constituir el ejido, que conservó la expropiación comunal, la explotación comunal, la inembargabilidad y la inenajenabilidad. No se podían vender, no se podían embargar y era de explotación comunal. Este concepto de ejido subsistió prácticamente hasta nuestro siglo, en el que debido a la legislación en vigor se le dio el nombre de ejido a la entidad titular de tierras y derechos, y específicamente fue el presidente Álvaro Obregón quien llamó con ese nombre en su ley de ejidos del 28 de diciembre de 1920. Recién entró como presidente la primera ocasión, porque la segunda no pudo entrar, sí ganó, pero lo mataron por haberse, más que nada por haberse arrepentido. Tenemos también la figura de qué son los que se llaman bienes de propios. Bienes de propios. ¿Qué son los bienes de propios? También de origen español, esta institución reúne las características de lo que vimos en la clase anterior, que es el altepetlayi prehispánico, ya que su aprovechamiento se dedicaba a sufragar los gastos públicos. Los bienes de propios integraban el patrimonio de los ayuntamientos, por lo cual no podían ser transmitidos. Posteriormente, se pensaba que su existencia garantizaba la emancipación de los municipios con respecto al poder central, situación que prevaleció hasta las leyes de reforma, las cuales prohibieron que los ayuntamientos conservaran la titularidad de las tierras. Las tierras concejiles, las del ayuntamiento, formaban parte de los bienes de propios. Estas eran tierras, labrantías y pastos que podían ser arrendados y obtener beneficios para el sostenimiento de los gastos del corregimiento o de la misma capital del virreinato. Los bienes de propios, era todo lo que se acaba de mencionar. Y después teníamos las tierras de común repartimiento, que eran aparentemente tierras bajo la autoridad del ayuntamiento que se otorgaban para la explotación individual, pero mediante un sorteo, una rifa, la que se les pudieran asignar. Después tenemos qué pasó, ustedes se preguntarán, con los montes, pastos, aguas, pues cómo se repartieron en esa época. Aquí pues intervino la mano de Carlos V, el rey, que mediante cédula real en 1533 declaró de explotación comunal a los montes, pastos y aguas, en virtud de la importancia que ya en aquella época se otorgaba a la ganadería. Como estas superficies resultaban indispensables para el desarrollo agropecuario, se pretendía eliminar los obstáculos entre los cuales se encontraba el apropiamiento individual de dichos recursos en detrimento del libre agostamiento. O sea, hay tierras que van a ver ustedes que menciona en la ley agraria, las tierras de angostura. Es necesario recordar que en aquella época no se conocían los cercos de estas superficies y que en muchas ocasiones se anteponían los intereses ganaderos por encima de los agricultores. Había una unión de ganaderos jóvenes que se llamaba la
Mesta. La Mesta de la Nueva España era una agrupación de cananeos pues, que tenían, digo, peso en lo que era la cuestión agraria en la colonia. Después tenemos cuáles eran las propiedades del clero, o sea, de la iglesia. El sistema español de tenencia de la tierra contenía disposiciones que prohibían al clero la adquisición de inmuebles. Un ejemplo de ellos es la ley de 1130 del rey Alfonso VII. En la Nueva España, Carlos V ratificó esta disposición mediante la ley 10ª. Aun cuando al principio se le otorgó al clero cierta superficie de terrenos, esta debía destinarse única y exclusivamente para la construcción de templos y monasterios. Objetivo que posteriormente no se respetó, ya que las órdenes eclesiásticas comenzaron a adquirir grandes extensiones de tierra mediante diversos medios. También durante la colonia existió una lucha constante de la corona para evitar el acaparamiento de tierras por el clero o lograr su desamortización. O sea, la iglesia entra después de la conquista, también se empieza a hacer, sí les dieron sus tierras, no, digo, no les bastó, y empezaron a acaparar, eran enormes latifundios de tierra que poseía la iglesia, y repito, hasta que llegó don Benito Juárez García. Bueno, después tenemos la figura que yo les había mencionado, de la encomienda. Una figura que, como para querer desdibujar o desvirtuar lo que es la esclavitud. Darle a un español un grupo de indígenas para que le trabajen a cambio de que el español les tenía que enseñar, evangelizar y además enseñar buenas costumbres. Ustedes lo ven en eso, pues tenían los españoles a su gente indígenas trabajando para ellos. Esto se vuelve a ver en las haciendas. Por eso la encomienda es una antecedente de las haciendas. Las haciendas eran, pues, podemos decir, una pequeña ciudad dentro de lo que es una ciudad, pero eran una empresa, era para trabajar, ahí vivía el hacendado, su familia, los indígenas, tenían su capilla, tenían sus medios de producción. En este caso puede ser el Enequén, cómo disfrutaban el Enequén para poderlos comprar. Ya nos queda menos de un minuto de clase, jóvenes. Nos queda falta de checar su asistencia, que lo hagan por favor. Nos volvemos a conectar en un minuto ya para ir concluyendo lo que es la clase de Derecho Agrario de este día, de este martes 19 de enero de 2020. Se corta y volvemos a conectar en un minuto. Y continuamos con esta clase durante un minuto. Gracias.